Hola mis, muy buenas tardes, soy Aquil Larrea y esta es mi exposición del proyecto de tercer parcial. Voy a explicar el tema acerca de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son fórmulas establecidas para aplicar en los triángulos rectángulos para encontrar la medida de un lado o de uno de sus ángulos interiores. Primero, existen tres partes de un triángulo rectángulo: la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa es el lado más largo que tiene el triángulo y el cateto opuesto y el adyacente son los otros dos. Estos dos pueden variar su posición dependiendo de dónde se encuentre tanto nuestro ángulo rectángulo como el dato que nos está pidiendo. Enseguida lo vamos a repasar. Y para resolver las funciones trigonométricas que nos está pidiendo existen tres fórmulas, que es seno, coseno y tangente. O en nuestra calculadora las vamos a encontrar como sin, cos y tan. Aquí podemos ver un pequeño diagrama de cómo está establecido nuestro triángulo. Y siempre recordemos que la suma de los ángulos interiores siempre tiene que dar de 180. Además, en un triángulo rectángulo siempre va a haber una pequeña abertura aquí y simboliza que este ángulo mide 90 grados. Podemos pasar ahora al primer problema. Aquí podemos afrontar las funciones trigonométricas leyendo los datos. Es realmente simple, solo es cuestión de analizarlos. Tenemos que el sol está proyectando su luz sobre una casa y pues está su sombra. Nos está pidiendo el problema que veamos tanto la altura de la casa y el ángulo de inclinación del sol. Entonces vamos a seguir los siguientes datos. La altura de la casa es de 15 metros y tenemos que el largo de la sombra es de 30 metros. Entonces primero tenemos que nombrar los lados. Primero, tenemos aquí nuestro ángulo rectángulo y un pequeño truco que les puedo dar es que siempre el ángulo que está enfrente de nuestro ángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces este lado es nuestra hipotenusa. Ahora, el ángulo que nos está solicitando es este ángulo de aquí arriba. Ahora, el lado que está opuesto a nuestro ángulo es este lado. Entonces ese sería nuestro cateto opuesto. Vamos a marcarlo como el símbolo CO. Y el adyacente o el cateto adyacente se va a marcar con un CA porque es el que está pegado al ángulo. Ya que tenemos bien identificados nuestros tres lados, vamos a recurrir a nuestras fórmulas. Hay una pequeña palabra que tenemos que recordar para siempre tener en mente cómo van las fórmulas. SOHCAHTOA es la palabra que compila todas las fórmulas para realizar un ejercicio de funciones trigonométricas. Vamos a tratar de explicarla. S se representa como seno, C como coseno y T como tangente. Y los números o las letras más bien interiores representan las partes del triángulo para resolver dicha fórmula. Eso quiere decir que si tomamos como ejemplo SO, queda como que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En el otro caso de coseno sería coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una cuarta cosa que tenemos que tener a favor y conciencia es que tenemos que hacer una pequeña variación en nuestra calculadora cada que nosotros saquemos ya sea ángulos o lados. Cuando nosotros saquemos ángulos necesitamos utilizar la fórmula inversa de seno, coseno, tangente. Esto simplemente se hace mediante la letra Shift. En el momento que nosotros presionemos la letra Shift y seno, coseno, tangente, la A se vuelve negativa. Si pueden ver aquí dice seno menos 1. Ahorita llegaremos a eso en el problema. Vamos al problema de ángulo. Entonces nos está pidiendo este ángulo y tenemos como dato la hipotenusa aquí porque es la opuesta al ángulo recto. Tenemos aquí nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Entonces, como podemos ver, tenemos la medida de nuestro cateto adyacente y de nuestro cateto opuesto. Por ello quiere decir que la única forma que nos sirve es la tangente. Vamos a utilizar la fórmula de tangente entonces, y que sería tangente de x es igual a 30 entre 15. Tangente de x, aquí la x está multiplicando, pasa dividiendo y esto se hace una división. Entonces 30 sobre 15 da 2, el 2 se pasa para acá y la x para acá. Tangente de 2 es igual a x.
Ahora, como lo había mencionado anteriormente, para sacar el ángulo tenemos que hacer la variación en nuestra calculadora. Entonces vamos a presionar Shift, tangente de 2, y nos da 63.43. Eso quiere decir que nuestro ángulo mide 63.43 grados. Si lo quieren comprobar el resultado, pueden hacer exactamente el mismo procedimiento, pero señalando que buscan este ángulo. ¿Ok? Entonces, ya habiendo explicado cómo sacar nuestro ángulo, vamos con el lado. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Primero necesitamos saber nuestros datos. Tenemos nuestro ángulo recto aquí, entonces el que está enfrente claramente es nuestro hipotenusa. Tenemos que nos está pidiendo el lado de acá abajo, entonces tenemos que marcar. Vamos a utilizar como base nuestro ángulo, entonces nuestro cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Esto quiere decir que este es nuestro cateto opuesto y el que está por debajo es el cateto adyacente. Ya teniendo bien marcados nuestros datos, podemos darnos cuenta que tenemos la función de seno. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cateto opuesto y nuestra hipotenusa. Ahora, vamos a hacer nuestra función. Vamos con la fórmula que dice que seno de 37 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto no contamos con él, entonces marcamos como una X sobre hipotenusa, que mide 72 metros. Ahora, aquí necesitamos igual hacer un despeje y dejar a nuestra X sola. Entonces vamos a mover los datos intercambiándolos de signo. Esto quiere decir que va a quedar de esta manera. Seno de X es igual, 72 metros equivale al seno de 37 y da igual a nuestra X. Entonces ahora vamos a hacer nuestra fórmula. Aquí, como estamos sacando un lado, no es necesario utilizar la función inversa. Entonces vamos a hacerlo directamente. Vamos a sacar el seno del 37, da 0.60. Al multiplicarlo por nuestro lado, que es 72, nos da 43.33. Esto quiere decir que nuestra X mide 43.33. Entonces, nuestro incógnita mide 43.33. Ahora, igual el resultado, si lo quieren comprobar, podemos hacer exactamente lo mismo solicitando los datos de otro lado. Pero podemos darnos cuenta que funciona. Entonces, con esto dicho, espero que haya quedado claro la explicación del tema. Y muchísimas gracias, espero que le haya gustado y que tenga un excelente día. Gracias.